Shalom, shalom a todos, bendiciones, que la paz y la bendición del Todopoderoso sea con nosotros en esta hermosa noche que nos permite el Eterno poder conectarnos en las redes sociales y compartir un momento la palabra del Eterno. Bendiciones del Eterno sean sobre todo el su remanente, la casa de Israel y sobre todos los conversos justos de las naciones que están en todas partes del mundo, que adoran y creen en el uno y único Elohim verdadero, Adonai Yud-Heh-Vah-Heh, el Todopoderoso, el gran yo soy. A Él sea gloria, honra por los siglos de los siglos, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Padre, eres bendito por siempre y para siempre. Alabamos y glorificamos tu nombre, Kadosh, y declaramos tu grandeza, tu poder y tu señorío. Declaramos libertad en esta hora, en este lugar y sobre el ambiente y los aires, Señor amado, de toda la atmósfera, Señor amado, y que las ondas hercianas hoy puedan ser limpias a través del mensaje de la palabra que se predica, Señor amado, desde todo lugar donde es invocado el nombre de Adonai Yuhei. Doy gracias al Eterno Padre porque me permite poder conectarme con mis amados hermanos en todo lugar donde ellos se encuentren para poder alabar y glorificar tu nombre y así estudiar un poco más de la Torah. Gracias Padre porque como dice tu palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero tu Torah no pasará. Doy gracias, alaba, Señor amado, porque tú estás con nosotros, como dice tu palabra, tú estás aquí, tú estás con nosotros, donde quiera que estemos, porque donde está tu espíritu, tu palabra dice que hay libertad. Y el que se une a Adonai, uno es con él. Nos unimos a ti, Abba, por medio de la Ruach HaKodesh y por medio de los méritos de tu Hijo amado Mashiach Yeshua. Nos unimos, Señor amado, para adorarte y glorificarte. Como dice la oración, Señor, Barru Ata Adonai Eloheinu Melech Olam, Asher que dice nubes, mi botabek, si banu al dibrei Torah. Bendito eres tú, eterno Dios Todopoderoso, Rey del mundo, que nos santifica con tus preceptos y nos has ordenado acerca del estudio de la Torah. Doy gracias a todos, amados hermanos, por conectarse, por los que ven, por los que oyen, por los que están atentos al mensaje de la Torah y por los que están dispuestos a escuchar siempre el mensaje para crecer y avanzar a otro nivel. El programa que transmitimos lleva una secuencia, ¿verdad? Y se llama Derribando Fortalezas y Murallas para avanzar al siguiente nivel. El Eterno nos da procesos, ¿verdad? Para que podamos pasar a siguientes niveles y también nos invita a nosotros a desarrollar, crecer, madurar. También, hermano, nos permite, ¿verdad?, sufrir ciertos cambios para que nosotros sigamos avanzando y no nos quedemos, ¿verdad?, simplemente en el nivel donde estamos, sino que podamos avanzar, ¿verdad?, de nivel en nivel, como dice la palabra, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Pues leyendo la Torah, ¿verdad?, aquí en el Código Real, en el libro de Efesios, capítulo, la carta de Shaul a los Éfesos, en el capítulo 4, 22, en el Código Real, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado o corrompido conforme a los deseos engañosos de la carne. El verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestras mentes. El 24 dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Vuelvo y repito, dice el capítulo 6, 4, perdón, 22 de Efesios en el Código Real, dice igual que las demás versiones como Reina Valera u otras versiones, Dios habla hoy. El Código Real, ¿verdad? Dice, el Código Real es el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, editado por nuestro Raf, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz sea sobre él. Y él lo edita, ¿verdad?, de su perspectiva y pensamiento hebreo. Pero en esta parte dice igual, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está corrompido. Ese viejo hombre está corrompido y, ¿verdad? Conforme a los deseos engañosos de la carne. Y el verso 23 dice, y renovado en el espíritu de vuestra mente. Ya vimos en el paso, en los videos anteriores, el video número 7, en los videos anteriores, hemos visto, ¿verdad?, cómo despojarnos del viejo hombre. El viejo hombre, ¿verdad?, es la vieja naturaleza, dijimos que es el Yetzer Hara, o la mala inclinación. Esto es un término que no lo conoce el cristiano, pero en las raíces hebreas o en el texto hebreo, ¿verdad? Se interpreta como la mala inclinación. Yetzer Hara es la mala inclinación que está en nosotros, que nos invita o nos insta a hacer el mal, a pecar. Y Saul lo escribe, ¿verdad? Lo define de esta manera. Muchas versiones, ¿verdad? Le dicen viejo hombre, vieja naturaleza, o vieja, aquí dice la vieja naturaleza, dice en otras versiones.
En el hebreo es, ¿verdad? En el pensamiento hebreo es Yetzer Hara, o mala inclinación. El hombre cuando peca, ¿verdad? Desde Adán, viene, de nosotros venimos como descendientes de Abraham con el Yetzer Hara en nosotros. El querer, dijo Raxaul en el 7:14 de Romano, está en mí, pero no el hacerlo. Entonces él dijo, entiendo que el mal también está en mí, y el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiere decir que la ley del pecado me lleva cautivo, ¿verdad? Que la ley que está en mi miembro me lleva cautivo a la ley del pecado. Por lo tanto, ¿verdad? Ese Yetzer Hara, esa mala inclinación, ¿qué podemos hacer nosotros con el Yetzer Hara? ¿Qué podemos hacer nosotros con la mala inclinación? ¿Qué podemos hacer nosotros, verdad, hermano? Esto es un enemigo mortal que tú y yo lo llevamos en nosotros y no podemos deshacernos de él porque el viejo hombre se manifiesta en la carne, así en los deseos pecaminosos carnales. Nosotros tenemos deseos normales de beber agua, comer, dormir, tener, ¿verdad?, nuestro amor, como nuestras esposas, nuestros niños, nuestros seres queridos, pero el Yetzer Hara en nosotros nos inclina a la ira, el enojo, la contienda, la blasfemia, la crítica, la murmuración, la lujuria, la laxivia, como dice en Gálatas 5:19. Pero ya este punto ya lo pasamos en el capítulo, en el video número 6 pudimos ver y nos quedamos en la renovación de nuestro entendimiento, renovado en el espíritu de vuestra mente. Dice la guía, nos dice aquí que debemos renovar el espíritu de nuestra mente, o sea, debemos, ¿verdad?, renovar nuestra manera de pensar. ¿Qué quiere decir esto? Ya estuvimos hablando, ¿verdad?, la semana pasada acerca de lo que era la renovación de nuestra mente. Tenemos una serie de versículos aquí, ¿verdad? Una serie de versículos que nos dicen cómo debo renovar mi mente, de qué manera puedo renovar o cambiar mi manera de pensar. Esto es, ¿verdad?, quitar los viejos patrones que ya tenemos en nuestra mente, que nos condenan, que nos hacen sentir mal, que nos llevan cautivo al pecado, que nos dicen que somos pecadores, que nos dicen que somos, ¿verdad?, personas que fallamos, personas que estamos acostumbrados a hacer el mal, personas que estamos acostumbrados a dejar todo a media, que estamos acostumbrados a comenzar algo y no terminarlo. Y por lo tanto, hermano, es Satanás, el enemigo de nuestra alma, o el Yetzer Hara que está en nosotros, ya nos conoce. Como dijo Raxaul en 2 Timoteo, 1 Timoteo 4:16, le dijo a Raxaul a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Quiere decir que el enemigo de nosotros somos nosotros mismos. No tenemos que buscar culpables afuera, no tenemos que estar buscando quién es el que nos está dañando. No, ese Yetzer Hara está en nosotros, ese enemigo mortal somos nosotros mismos y que ha tenido un patrón de conducta que lo lleva cautivo al pecado. Ya tenemos un patrón, ¿verdad?, en el cual nos hemos acostumbrado a la pereza, al desánimo, a la apatía, a la indiferencia, ¿verdad? Muchas veces un ritmo de vida acelerado, muchas veces cautivos, ¿verdad?, en cuanto al trabajo, a la esclavitud, y muchas veces nos volvemos en el evangelio o como creyentes que somos de una fe, nos volvemos adictos muchas veces a ser crueles, a ser personas dictatoriales, a ser personas, ¿verdad?, tajantes, que las cosas se hacen así, si no es así, no se hace. Entonces, muchas veces no aplicamos la misericordia, el amor de nuestro Dios a nuestras vidas. Pablo nos relata aquí en Filipenses capítulo 3, verso 9, nos dice de la siguiente manera. Quiero leérselo, amados, para que ustedes se den cuenta, como dice aquí, dice, y hallando en él, no teniendo nuestra propia justicia, que es por la fe. Ser hallado en Yeshua, ¿verdad? No teniendo nuestra propia justicia que procede de la ley. Aquí dice la ley, Reina Valera, las demás versiones dice que la justicia que procede de la ley. No tiene nada que ver con la ley. No, aquí hay una mala traducción cuando colocan ley. Dice, no teniendo, dice el 9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por mediante el proceso de legalismo de la ley. El legalismo de la ley, si usted así lo dice el Código Real, no teniendo, ¿verdad?, nuestra propia justicia que procede mediante el legalismo de la Torá, o sea, que agarramos la Torá y nos volvemos legalistas, y hasta con nosotros mismos somos legalistas, sino que es mediante la emuná o la fe en el Mashiach Yeshua, la justificación que procede de Adonai basado en la emuná. O sea, aquí faltó colocar la parte legalismo de la ley, o sea, no ser hallado en el proceso del legalismo de la ley, sino, ¿verdad?, en la justicia que viene por la emuná.
por la fe. O sea, la Torá nos fue dado a nosotros como un medio para santificación, no para salvación. La salvación la obtenemos por medio del Rabbi Yeshua, pero tenemos la Torá, que es nuestro proceso de santificación. Por medio de la Torá podemos conducirnos en una vida más íntegra, más santa, más pura, más digna de imitar, y por lo tanto podemos dar testimonio de que Adonai vive en nosotros. Por lo tanto, amado, como ya nos quitamos el viejo hombre, como ya nos despojamos en el viejo hombre, si usted quiere saber cómo se despoja el viejo hombre, vea el video número 5. En el video 6 vimos cómo renovarnos en el espíritu de nuestras mentes. Entonces, renovar nuestras mentes tiene que ver con la parte espiritual. Cuando nosotros miramos y nos movemos en la parte espiritual, tenemos una serie de beneficios muy grandes para nuestras vidas, que nos ayudan, que nos fortalecen, que nos animan y que nos animan a no temerle a nada, a no tenerle miedo a nadie, ni a nada, ni a la muerte. Como dijo Raxaúl, que ni la vida ni la muerte nos pueden separar del amor de Dios. Por lo tanto, no tenemos que temerle a nada. Si hay algún un grado de miedo o temor que está controlando tu vida o te impide manejar, actuar tu vida de manera libre, quiere decir que hay algo que te está perturbando, como el temor, el miedo. La palabra dice que el miedo, ¿verdad? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque Dios es amor, dice Romanos 8. Quiere decir que si yo tengo cierto grado de temor, es porque no estoy perfeccionado en el amor. Entonces, esto me da a entender que necesito perfeccionarme en el amor. O sea, ¿qué grado de amor tengo de Dios en mi vida? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a amarlo? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a defender mi amor por Él? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a respetar ese amor que siento por Adonai y no infringir sus mandamientos, su palabra? Ya sabemos que pecado es errar, pecado es violar la palabra. Un pecado es, por lo menos, mentir, robar, hacer algo que la Torah me dice que no debo hacer. Eso es errar o pecar. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos ciertos temores es porque ya hemos pecado anteriormente. Entonces, para poder controlar la mente y los temores que están en nosotros, acuérdense que sentimos y pensamos. Cuando pensamos, comenzamos a sentir temor. Pero si yo controlo mi mente, el temor se va de mí. Eso es lógico, el temor desaparece de mí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que sintieron fue miedo, temor, y se escondieron de Adonai. Cada vez que nosotros pecamos y venimos a la presencia de Adonai, sentimos temor, sentimos miedo, y más si sabemos que el Eterno está presente, entonces podemos sentir ciertos grados de temor. Muchas veces no solamente al Eterno, hay temores a los espíritus inmundos, hay temores al fracaso, al matrimonio, a la muerte, a la enfermedad, al hospital, hay muchos tipos de miedo. Pero eso puede ser controlado a medida que tú tienes contacto con la verdad. Cuando nosotros estamos en contacto con la verdad nos hace libre. Yeshua dijo: conoceré la verdad, Juan 8, 32, y la verdad te hará libre. Cuando nosotros estamos en contacto con la verdad imparte a nosotros libertad y confianza y seguridad en el Eterno. Eso se obtiene por medio de la palabra. Entonces, en el espíritu nosotros tenemos una serie de beneficios, le dije anteriormente, y una de las cosas son las armas que el Eterno nos ha dado. Nosotros sabemos que tenemos un enemigo que es espiritual, ¿verdad? Que combate contra nosotros, y debemos luchar contra ese enemigo. Pero ¿cómo luchar con un enemigo espiritual si nosotros somos carnales, si tenemos un cuerpo de carne? O sea, tenemos un espíritu que vienen espíritus malignos que quieren dañar o perturbar nuestra vida, tales como el espíritu de temor, espíritu de miedo. Recuerde que, según Timoteo capítulo 1, verso 7, dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Este dominio propio tiene que ver con la salud mental. Entonces, cuando nosotros tenemos, hermanos, la mente sana, la mente controlada, entonces somos sanos en la fe, somos sanos en el cuerpo físico. El cuerpo se siente muy feliz y relajado cuando tiene tu mente contacto con la verdad. Cuando hay una pareja, ¿verdad? Que le está haciendo, jugándole a la otra pareja, haciéndole infiel. Entonces, cuando él se acerca a su pareja, se comienza a sentir temor de que lo vayan a descubrir. Es porque él no está en contacto con la realidad. La realidad es que él tiene que ser fiel a su pareja, pero como está siendo infiel, lo invade el temor. Entonces, ese temor comienza a controlar. Entonces, busca ser rebelde, grosero, vulgar, para que no se le diga nada. Entonces, amado,
Aquí es clave, ¿verdad?, entender de que nosotros como seres espirituales, que somos seres espirituales. Según de Corintios capítulo 3 por allá al 6 dice, el que se une a Dios, Adonai, uno es con él. Adonai es espíritu y él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, si tú quieres vivir en el espíritu, es necesario que tengas contacto con la verdad. Número uno, contacto con la verdad. Número dos, sacar la mentira, el engaño de mí, toda falsedad, todo pecado oculto, sacarlo para que todo mi cuerpo sea lleno de luz. Todo mi ser debe ser lleno de luz. Todo nuestro ser debe ser impregnado con la luz de Adonai. Entonces, esa luz que está en nosotros va a inundar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y por lo tanto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento en Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, hermano, estás entendiendo, creo que estás entendiendo. Debemos aprender a tener contacto con la verdad. Y la parte espiritual, ¿verdad? Que es la que tenemos en nosotros. Como Dios es Rúa, Dios es espíritu, Él se une en nuestro espíritu, no en el alma, no en el cuerpo, en el Rúa. Dios es Rúa, Dios es espíritu. Y a través de la Rúa Jacode, Él entra en nosotros, como dice Juan 14, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Nosotros somos templos y morada de la Rúa Jacode. Por lo tanto, no podemos vivir enfermos, de andar quejándonos de algún dolor, porque si el Espíritu de Dios está en nosotros y mora en nosotros, ninguna plaga tocará esta morada. La palabra dice que somos templo y morada. Entonces, si tú eres templo, si tú eres morada, no puedes estar enfermo. Recuerda, no puedes estar enfermo, pero para que puedas disfrutar de una salud perfecta, debes tener contacto con la verdad. Yeshua dijo muy claro, la Torah dice muy claro en Éxodo 14, 15, 26, si guardas mi mandamiento, mis estatutos, mis decretos y los pones en práctica y los honras, entonces ninguna enfermedad que yo le envíe a los egipcios te enviará a ti porque yo soy Adonai tu sanador. Entonces esto nos da a entender, amados, que si nosotros guardamos la palabra y ponemos en práctica los mandamientos del Eterno, ninguna enfermedad va a tocar nuestras vidas, ninguna enfermedad. Por lo tanto, amado hermano, si tú quieres disfrutar de una salud perfecta, sea que sea lo que tengas, eso desaparece cuando el Ruach HaKodesh toca tu vida, como dice Romano 11, 8, 11, y si el espíritu de aquel que mora, que levantó a Yeshua de los muertos habita en ti, el que levantó de los muertos Yeshua vivificará tu cuerpo mortal, le va a dar vida a tu cuerpo mortal. Date cuenta que el versículo dice, vivificará vuestros cuerpos mortales, o sea que el espíritu, el mismo poder, la misma unción, la misma Shekinah que resucitó a Yeshua cuando estaba muerto y lo levantó de la tumba y lo elevó, ¿verdad? Entonces ese mismo espíritu está a nuestra disposición, amado. Ese mismo Rúa está a nuestra disposición, pero necesitamos que lo tengamos, como dice, y si el espíritu de aquel que levantó Jesús a los muertos habita en vosotros, vivificará vuestro cuerpo mortal. Ya estoy hablando de la parte espiritual junta con la parte física, que es la que se enferma, aunque tenemos en partes en el alma que también pueden sufrir enfermedades, tales depresión, angustia, desesperación, tormento, ansiedades, molestias mentales, nerviosismo, pueden atacar tu mente, pero la parte física puede ser a través de dolencia, enfermedades en el cuerpo, puede ser un cáncer, puede ser cualquier otra enfermedad, diabetes, pero todas estas enfermedades vienen, claro, por una serie de cosas que, ¿verdad?, que nosotros hemos hecho que permiten que el cuerpo se enferme, pero si hemos sembrado la mala semilla, podemos arrancarla y sembrar la buena semilla. Entonces tenemos, amado hermano, número uno, ¿verdad? En esta parte espiritual es renovar nuestra mente, sacar todo pensamiento negativo y llevarlo cautivo a la obediencia de Yeshua. También, ¿verdad? Ya sabemos la parte física en cuanto a la salud. Puedes disfrutar de una buena salud si mantienes la rúa en ti. Mientras la rúa esté en ti, vas a disfrutar de una buena salud. Lo segundo sería la parte espiritual, contra quien estamos luchando. Saúl dice en Efesios capítulo 6, verso 12, que la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Dice, porque no tenemos lucha, 6:12 dice Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Tenemos una serie de un rango que tiene aquí que enumera Raxaul en cuanto al ejército enemigo, cómo opera. Entonces necesitamos entender claramente que tenemos un ejército enemigo que está luchando contra nosotros, se está oponiendo para que nosotros no avancemos del nivel que estamos al siguiente nivel.
Entonces él va a atacar con enfermedades, dolencias, malestares, a través de a través de la familia, a través del trabajo, tantas cosas que el enemigo puede utilizar, más si conoce nuestros puntos débiles. Entonces, es necesario que entendamos, amado hermano, que si somos seres espirituales con este cuerpo físico que tenemos, no podemos luchar contra seres espirituales. Con el cuerpo físico lo que podemos hacer es ayunar, orar, encerrarnos en un momento de oración e intercesión para romper cadenas, ataduras, ligaduras y poder librar batallas que nos ayuden a avanzar a los niveles superiores. Por lo tanto, si hablamos de la guerra espiritual, mucho se habla de guerra espiritual del año 90 para acá, comenzó a hablarse de mucha guerra espiritual, batalla espiritual, vamos a hacer una guerra espiritual aquí y allá, dicen las iglesias, las personas. Pero, ¿qué es guerra espiritual? ¿Cómo es una guerra espiritual? La guerra espiritual no es andar exhibiendo los yo estoy peleando con esto, con aquello. No es nada de estar exhibiendo nada, sino más bien exhibir los atributos que tenemos en el Eterno: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Son los atributos que nosotros debemos exhibir en esta guerra espiritual. Dese cuenta que le estoy nombrando 9 atributos que el Eterno nos da, que son los dones del Espíritu, que se mueven en nosotros cuando nosotros sabemos andar en el Espíritu. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, cuando nos movemos en el Espíritu, podemos ver, oír, pensar, hablar, movernos, caminar en el Espíritu. Cuando nosotros estamos al tanto de esto, podemos avanzar, porque ya no hay barrera que te impidan moverte. Por lo menos, 2 Corintios capítulo 10, verso 12 dice, capítulo 10, 3, porque aunque andamos en la carne, no peleamos o militamos, dice esta versión, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales. Dice, porque aunque vivimos en la carne, no militamos o no peleamos según la carne. O sea, contra este enemigo espiritual no pueden prevalecer armas carnales o armas convencionales. Son armas que tienen que ser de luz, armas espirituales. ¿Cuáles son las armas de la luz? La Biblia, la palabra. Por lo tanto, debemos aprender de memoria versículos clave por la cual podemos nosotros hacer oración. Por lo menos aquí en la fe hebrea se hacen muchas oraciones citando versículos bíblicos, muchas veces salmos. Pero en este caso nos dice, 2 Corintios 10:3, dice, porque aunque vivimos en la carne, aunque andamos en la carne o vivimos en la carne, no andamos según la carne, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, y destruyendo razonamientos y artificios que se levantan contra el conocimiento de Adonai, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Yeshua. Hay muchas personas que no saben controlar su mente y se dejan llevar por lo que dice la mente, por todo lo que le llega a la mente, se dejan llevar. No hay problema. Pensamientos negativos, pensamientos de suicida, pensamientos de dolor, de tristeza, de ansiedad, de recuerdos, de traumas que llegan a su mente y se dejan llevar por eso. O sea, Satanás conoce todo tu tarjeta madre que tienes allí en tu cerebro, tu chip. Él lo conoce. Cada fotografía, almacenamiento en tu cerebro, el enemigo lo conoce. Entonces, él va a sacar allí de tu recuerdo pensamientos que te hagan sentir mal, pensamientos que te hagan sentir sollozo, triste, desanimado. Y él, ¿cómo conoce el enemigo eso? Porque él tiene un registro, él tiene un expediente tuyo desde que naciste hasta la edad que tiene. Él sabe cuáles son tus puntos débiles, él sabe cuáles son tus puntos fuertes. El Eterno también. Y por eso él te anima a que andemos en el Espíritu para poder vencer al enemigo. En esa área. Date cuenta que no es un área, no es en el área física que Dios nos está diciendo que vamos a vencer al enemigo. Por eso le dije en el video pasado, que la parte primordial para poder, la parte principal de los 5 elementos que estamos hablando aquí es despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el espíritu exactamente, vestirnos del nuevo hombre, vestirnos de la armadura y vestirnos de un manto de humildad. Estos 5 elementos, de los 5, el más importante es renovado en el espíritu de vuestra mente. Ahí está la parte principal. La parte principal de todo, por ejemplo, cuando el ejército, si usted es soldado, fue militar o es militar, usted se va a dar cuenta que el ejército tiene una rutina: marchar, descansar o acampar y batallar, ir a la guerra. De las 3, ¿cuál es la más importante? Batallar, ir a la batalla, marchar o acampar. Las 3
son importantes, pero lo más importante es acampar. Si hay un buen campamento en el ejército y todos están descansados, relajados, podrán marchar bien. Si están relajados, pueden ir a la batalla, pero si no, si marchan y a la batalla, a la marcha y batalla, marcha y batalla, entonces no reposan, no descansan, no van a tener un buen combate porque van a estar débiles. Entonces, en esta parte espiritual es lo más importante porque aquí es donde está la renovación de nuestras armas. La renovación de tu mente te trae paz, libertad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Entonces, cuando nosotros caminamos en el espíritu y nos movemos en esta área espiritual, sabiendo dónde estamos parados, no con los pies en el aire, en una alfombra voladora, no, con los pies bien puestos en el suelo, pero con la mentalidad puesta en Adonai. Colosenses 3 dice, puesto los ojos en Yeshua. Pone la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces quiere decir que el Eterno me dice que mi mirada tiene que estar puesta en lo que dice la Torah. Abraham caminaba por la tierra prometida viendo la tierra que era suya, pero él era extranjero en esa tierra. Pero él creía que esa era su tierra. Había una ciudad que se estaba construyendo llamada Babilonia, Babel o la Torre de Babel. Sin embargo, él no le interesó esa ciudad. Él sabía que su ciudad era mejor, la ciudad celestial. Tenía su mirada puesta en el galardón, dice la Torah. Entonces, si tu mirada está en la tierra, vas a sufrir, vas a tener problemas, vas a tener ansiedades y preocupaciones. Pero si tu mirada está puesta en las cosas de arriba, sabiendo que tienes que trabajar, ahorrar dinero, compartir con tu familia, con los tuyos y hacer todo lo que normalmente hace un ser humano, sabiendo que tienes una parte espiritual que se conecta con el Eterno a través del Wi-Fi del Eterno, entonces tú tienes los pies puestos en el suelo, pero estás preparado para cualquier contingencia, cualquier ataque del enemigo, cualquier ataque que venga contra ti, de mano de desánimo, de apatía, de dolor, de enfermedad, de tragedia, lo que sea que se presente, tú estás preparado para enfrentar al enemigo. Porque estás vestido con, ¿verdad?, la parte que es espiritual. Tanto así, ¿verdad?, que la palabra dice, renovaos en el espíritu de vuestras mentes. O sea, la clave está en sacar todo pensamiento contrario a lo que dice la Torah y llevarlo cautivo a la obediencia de Yeshua y renovar nuestras mentes. O sea, quiere decir, sacó todo pensamiento negativo, comienzo a colocar pensamientos positivos, pensamientos que me hablen de fe, amor, que me hablen de paciencia, que me hablen de bondad, que me hablen de misericordia, pensamientos que me llenen de la palabra. Mientras esos pensamientos están en mí, estoy fortalecido, estoy renovado, estoy listo para la batalla. Por lo tanto, amado, recuerda que las armas que tenemos, como dice 2 Corintios 10:5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Adonai para destrucción de fortaleza. O sea, Dios te está llamando a colaborar con su reino en la predicación o en llevar el mensaje, amado hermano, de redención. Dios necesita que colaboremos con el mensaje de redención. Pero cuando nosotros vamos a predicar la palabra a alguien, tú le vas a predicar el evangelio a una persona, le predicar de la fe en Adonai, entonces ¿qué sucede? Esa persona tiene pensamientos negativos, tiene pensamientos de religión, ya tiene conceptos preconcebidos en su mente, tiene conceptos que no lo dejan creer o aceptar lo que tú estás hablando. Entonces hay una batalla que se está librando porque tú estás minando, llevando la palabra de manera que esa palabra entre allí y pueda causar un efecto tanto en la mente como en el corazón para que esta persona pueda tomar la decisión de recibir la verdadera fe. Por lo tanto, amado hermano, esto no es fácil. El Señor está llamando a predicar la palabra, pero vamos a llevar el mensaje, como le dijo Yeshua a los discípulos en Mateo 5, 10:5 dice ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no vayáis por camino de gentiles, ni por camino de samaritanos, no entréis. Antes bien, y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el mensaje de redención especialmente es para la casa de Israel y para los justos de las naciones, los judíos que quieran abrazar esta fe. Por tanto, cuando nosotros nos conseguimos con esta fe hebrea, cuando nos hablan de esta fe, entonces viene un choque en nuestra mente. Por eso el tema de este video tiene que ver con derribando fortalezas y murallas que están en nuestras mentes que nos impiden avanzar al siguiente nivel. Dios nos está llamando, amados hermanos, a caminar, a avanzar a siguientes niveles, a niveles mayores, niveles superiores. Pero nosotros estamos acostumbrados a estar en el nivel donde estamos y de ahí no queremos movernos porque nos sentimos bien allí, tenemos confort en donde nosotros nos movemos, nos sentimos cómodos porque ya tenemos, ¿verdad?, un patrón de pensamiento, un patrón,
¿verdad? Que hemos adquirido a través de los años y el estudio. Por lo tanto, no quiero que otro patrón entre en mí. Entonces, el Eterno nos llama a nosotros, amados hermanos, a tener un corazón siempre abierto para que la palabra pueda entrar a nuestras vidas, para que la palabra nos pueda llevar a movernos a siguientes niveles, a otros niveles. Entonces, amado, en conclusión de en cuanto a la parte espiritual, tenemos que ver, ¿verdad?, con que las armas que nosotros tenemos no son carnales, son armas espirituales. Ahora, ¿cuáles son esas armas? Tenemos lo que es la oración, tenemos la intercesión, lo que es la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien el estar atento a ella. Son las armas más poderosas que nosotros tenemos para defendernos. O sea, Yeshua dijo, si alguien oye mi palabra y la guarda, yo le compararé a un hombre prudente